Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Y estamos hablando de la ética griega, Aristóteles. Naturaleza y método de la ética aristotélica, teoría y praxis. A diferencia de la noción unitaria y homogénea de scientia, como se la concibe en la modernidad, identificada con la teoría y determinada por un método único como fundamento de su universalidad y exactitud, Aristóteles reconoce una pluralidad de conocimientos que en sentido amplio pueden llamarse científicos, a cada uno de los cuales corresponde un método distinto que está enteramente determinado por la naturaleza de su objeto propio. La ética y la política constituyen el saber práctico que es concebido en oposición a Platón, como diferente e independiente tanto del saber teórico propio de la filosofía primera o teología, la física y la matemática, como del saber productivo, poético, que integran las distintas técnicas o artes. Mientras que la teoría es un saber acerca de los entes cuyos principios no pueden ser de otro modo, o sea, los principios universales, necesarios y eternos de las realidades naturales y celestes que no dependen del hombre y que éste puede aspirar únicamente a contemplar y comprender, la ética es un saber de la praxis, la acción, más precisamente de la acción en la que se realiza el bien humano. Y esta, como el hacer de la técnica, pertenece al campo de lo individual y contingente, de las cosas que pueden ser de otro modo y que dependen esencialmente del hombre en cuanto agente libre. Ambos saberes son racionales, depende de la parte científica, del alma racional el primero y de la parte calculadora o deliberativa el segundo. Por lo mismo, ambos persiguen la verdad, mas la diferencia de sus objetos exige reconocer diferentes modos de esta, la verdad teórica y la verdad práctica. De aquí se sigue una diferencia metódica fundamental entre ambos saberes. Es propio del hombre instruido, dice Aristóteles, buscar la exactitud en cada materia, en la medida en que la admite la naturaleza del asunto. Evidentemente, tan absurdo sería aceptar que un matemático empleara la persuasión como exigir de un retórico demostraciones. En efecto, exigir a la ética el mismo grado de universalidad y exactitud que se pueda y que debe exigir a una ciencia teórica no sería realmente una muestra de rigor, sino de falta contra éste y contra la cosa, porque implicaría desconocer la especificidad de su objeto. Este, dice Aristóteles, contra Platón, no es la idea única e inmutable del bien. El bien en sí, que se nos daría en una captación teórica anterior y separada de la acción humana, de modo que no tendría más relación con esta que la de un arquetipo al cual debiera sujetarse, tal como lo hace la técnica al aplicar una forma ideal a la materia. Por el contrario, su objeto es el bien del hombre, el bien realizable, vale decir, el bien de la acción humana, y dado que ésta es singular y solo acontece en una situación práctica, espacial y temporalmente determinada, el saber correspondiente no puede ser meramente general, sino que ha de comprender también y en primer lugar, como es posible realizar, el bien concreto en su situación concreta. No se trata, por ejemplo, de saber teórica y universalmente qué es lo justo, sino práctica y concretamente qué acción es justa. ¿Cómo realizo la justicia yo, aquí y ahora? Esta sabiduría práctica es llamada por Aristóteles poronesis, prudencia, a la cual diferencia, por cierto, de la ética filosófica que por su generalidad en estas materias debe contentarse con mostrar la verdad de un modo tosco y esquemático, sin olvidar, empero, su condición de saber práctico, aunque sea de segundo orden, pues su finalidad es orientar la conciencia y la conducta ética. En palabras del filósofo, el fin de la ética no es el conocimiento, sino la acción. No investigamos para saber qué es la virtud, sino para llegar a ser buenos. Que la ética muestre la verdad de un modo tosco y esquemático no significa que carezca de rigor, sino que tiene el que conviene a su asunto. Su asunto son las acciones humanas, que no tienen la inmutabilidad de los principios matemáticos ni la fijeza de las leyes naturales, mas tampoco están sometidas al puro azar. Tienen la regularidad limitada de los hechos que ocurren, las más de las veces, de la misma manera, como expresión que son de la condición humana, del carácter y de las costumbres.
el examen y discusión de estos hechos, entre los cuales se incluyen las opiniones endoxa acerca del bien humano aceptadas por todos o por la mayoría de los hombres más reputados, da lugar no a una certeza absoluta, sino a verdades probables, y ellas constituyen las premisas de los argumentos que emplea la ética, de donde se sigue que las conclusiones a las que llega son también probables. Esta forma de argumentación, que en la nomenclatura de Aristóteles pertenece a la dialéctica, es tan estricta en cuanto a su forma o estructura como la argumentación apodíctica o demostrativa de las ciencias teóricas, aunque no alcanza verdades necesarias como estas, precisamente porque su rigor le impide reducir la diversidad, contingencia, libertad e historicidad de los hechos humanos a un vacío concepto universal y necesario, del que pudiera arrancar una ética more geométrica. Por el contrario, mediante la consideración y discusión de las opiniones, la dialéctica permite apreciar las distintas caras del asunto, formular los problemas y llegar a distinguir más fácilmente lo que es verdadero o falso. Desde aquí, desde lo que es más conocido para nosotros, avanza la ética hacia la búsqueda de los principios inteligibles que son más conocibles de suyo, nuevamente en contraste con las ciencias deductivas, como las matemáticas, que parten de los principios. Puesto que la ética extrae su contenido de la experiencia de las acciones de la vida y a estas mismas se aplica la comprensión intelectual de su objeto, que es la acción buena, presupone sustancialmente esta experiencia que consiste en la comprensión práctica del bien en su ejercicio sostenido y por tanto solo puede haber inteligencia ética si se es ya bueno. El bien ético, insiste Aristóteles, en una de sus tesis fundamentales, no se muestra en su verdad, sino al hombre bueno, pues la maldad trastorna el juicio y hace que nos engañemos al respecto, así como las cosas dulces nos parecen amargas si estamos enfermos. Que lo bueno solo se dé a conocer al hombre bueno pareciera desconectar la bondad moral del conocimiento. Pues no es así. Mediante esta tesis, Aristóteles nos descubre la conexión esencial del conocimiento ético con las disposiciones subjetivas del cognoscente, es decir, con sus hábitos, exis, o costumbres, ethos, y en último término con su carácter, ethos. Estamos en la ética en presencia de un saber que no es neutral u objetivo, en ningún sentido, ni respecto de lo que conoce, pues de lo que más nos importa, que es el bien del hombre, ni respecto del cognoscente, pues únicamente si está bien dispuesto e involucrado se le habría dicho bien. La disposición, la actitud firme y sostenida hacia el bien, que únicamente puede lograrse por la repetición de actos semejantes, ocupa el primer lugar de la formación ética. Desde luego, esta no se adquiere por el razonamiento en el discurso, sino por la inducción al comportamiento debido que promueven la educación a través del ejemplo y las leyes. Pero un comportamiento no puede llamarse ético mientras no esté determinado por la inteligencia práctica, es decir, mientras el que actúa no sepa y decida por sí mismo en virtud de su conciencia moral, de tal modo que haya hecho propios los hábitos adquiridos y se esfuerce en mantenerlos en las situaciones concretas que le presente la vida. Únicamente siguiendo, sirviendo y perfeccionado a este saber práctico de primer orden tiene lugar la ciencia ética, cuyos argumentos tienen fuerza para exhortar y orientar a quienes son generosos, quienes tienen carácter noble y aman la bondad, en tanto que son incapaces de hacerlo con quienes se dejan gobernar por sus pasiones y no tienen idea de lo que es noble y verdaderamente agradable, ya que nunca lo han probado. Este énfasis en la comprensión práctica de las normas morales, con vistas a su realización concreta, caracteriza a la ética de las virtudes y la diferencia de la ética de normas, que se interesa, de modo objetivo, por el valor y fundamentación última de estas. Hablemos del saber ético y saber técnico. Como se ha dicho, Aristóteles también distingue el saber práctico, la prónesis, del productivo técnico, la tecne. Comparten rasgos fundamentales. Ambos son una suerte de saber aplicado, pues tienen por fin no el saber, sino el hacer. Por lo mismo están abiertos al campo de lo individual y contingente, que cobra existencia por la intervención humana. Uno y otro suponen de modo sustancial la práctica y la experiencia, pues aunque la técnica, la medicina, por ejemplo, se puede adquirir por el discurso sin pasar por la experiencia, reclama esta para su éxito porque está referida a los actos, que son siempre singulares y por tanto tienen que ser capaz de reconocer y aplicar en las cosas concretas sus conceptos generales.
Los dos se constituyen en la dirección del hacer por el saber. Tienen la función de descubrir racionalmente las posibilidades de actuación que ofrecen las situaciones prácticas y cambiantes que se le van presentando. Son, en palabras de Aristóteles, disposiciones de razonamiento abiertas a la verdad, de lo que puede ser de otro modo y cuyo principio está en el que lo hace y no en el hecho. Sin embargo, sus diferencias son importantes. El saber ético es la capacidad de deliberar rectamente acerca de lo que es bueno y conveniente para el hombre, no en un sentido parcial, como lo que es bueno y conveniente para la salud o para la fuerza física, sino en un sentido integral, para llevar una vida lograda y buena. Por el contrario, la consideración y producción acertada de lo que sea bueno y conveniente para el hombre, en un sentido parcial, pertenece al saber técnico, como corresponde a la medicina, descubrir lo que es bueno para la salud, y a la gimnasia para la fuerza. Nuestro lenguaje hace esta distinción. Las acciones morales se llaman buenas sin más, en sentido absoluto, mientras que las actividades técnicas se dicen buenas en un sentido relativo, buenas o malas, para esto o lo otro, que a su vez puede ser éticamente bueno o malo. Aquí se apunta ya en una segunda diferencia. El saber ético incluye el conocimiento del bien y de su privación, el mal, pero de suyo es únicamente capacidad de hacer el bien, pues está determinado por la firme disposición hacia él. Si diera lugar al mal, ello implicaría un defecto del saber respectivo que sería menor en la medida en que sea involuntario. El saber técnico, en cambio, puede producir los efectos contrarios. Por ejemplo, la medicina puede sanar como también dañar. Y si alguien yerra voluntariamente, ello no implica un defecto del conocimiento respectivo, sino su posesión, en oposición a lo que sucede si yerra involuntariamente. Una tercera diferencia es el fin de cada saber, por el cual se mide su éxito. El fin de la producción técnica no está en la producción, sino en lo producido, la poiesis, que pasa a tener realidad después de que el hacer productivo ha sido ejecutado y fuera de éste. Por ejemplo, la curación en el caso de la medicina o la casa en el de la arquitectura. Por el contrario, el fin de la acción, la praxis, no está más allá ni es diferente de ella, pues la buena acción, eupraxia, misma es el fin. De aquí se desprende que la acción moral no necesita una justificación fuera de sí, pues su valor es intrínseco, mientras que el hacer técnico recibe su justificación y valor de afuera, del producto al cual sirve como un medio. También es notorio que en razón de que la acción es inseparable de la gente, la perfección de la acción va unida a la del hombre, que actúa, a diferencia de la perfección del producto, que no implica por sí misma la perfección humana del técnico. Acciones y producciones son cosas distintas, pero no separadas, pues siempre que hacemos algo deliberadamente, operar, estudiar, construir, estamos también haciendo algo con nosotros mismos y, en definitiva, de nosotros mismos. La acción es inherente a la producción. Por ejemplo, la extracción de un órgano puede ser muy buena técnicamente y a la vez muy mala éticamente, si no es necesaria, y se lleva a cabo contra la salud del paciente persiguiendo el lucro. La conexión más íntima del saber práctico con el carácter y las disposiciones del ser humano marca una nueva diferencia con el saber técnico. En efecto, así como las pasiones suscitadas por el placer y el dolor no destruyen ni perturban fácilmente los juicios del saber teórico, por ejemplo, el de si los ángulos del triángulo valen o no dos rectos, tampoco lo hacen con los juicios del saber técnico, en tanto que sí lo hacen con la conciencia moral, es decir, con los juicios del saber ético. La razón es que los principios de la acción son el fin al cual se ordenan nuestras acciones, pero el hombre corrompido por el placer o el dolor deja de ver el principio y ya no ve qué es con vistas a este fin que él debe tomar todas sus decisiones y emprender todas sus acciones. El vicio, kakya, dice Aristóteles, corrompe el principio mismo de la acción. Finalmente, Aristóteles afirma que el saber ético no es solamente una disposición de razonamiento, la exis meta low, pues esta puede ser olvidada, pero el saber ético no. El sentido de esta afirmación no es nada claro, y el filósofo no la explica. Gadamer ofrece una notable interpretación de lo que se recogen aquí interpretados dos puntos. Primero, el saber técnico
se tiene de un modo tan íntimo que pasamos a identificarnos con él, mas no del todo, pues aún así hay momentos en que necesitamos descansar y olvidarnos de él en el sentido de dejar de ejercerlo. A esta experiencia alude el dicho «en casa del herrero, cuchillo de palo». Afortunadamente tendríamos que añadir, pues nada es más odioso y patológico que el herrero, o especialista que pretende serlo también en su casa y en todas partes. En cambio, no podemos desprendernos del saber ético mientras estamos vivos y despiertos, pues uno se encuentra ya siempre en la situación del que tiene que actuar, tomar decisiones y emprender acciones, lo cual exige que se posea y aplique dicho saber. Segundo, esta aplicación es muy diversa de la que lleva a cabo la técnica. Esta se posee de tal forma que primero se la tiene completamente y luego es aplicada a una situación concreta. El diseño que hace el artesano, por ejemplo, del objeto que quiere fabricar está completamente fijado por el uso para el que lo produce y las reglas de su ejecución. Una vez que lo posee, no tiene más que aplicarlos al material elegido. Y si las cosas no le salen tal como las había previsto por problemas del material, defectos del diseño, falta de tiempo, etc., pues tendrá que adaptarse a las circunstancias concretas, renunciando a parte de su plan. Pero esta renuncia no perfecciona en modo alguno su saber, antes bien revela cierta imperfección que experimenta como dolorosa. El saber ético, en cambio, no es algo que se pueda tener completo antes de la acción y luego admita una aplicación simple, porque lo que es moralmente bueno, su objeto, no se determina por entero con independencia de la situación práctica, singular y contingente en la que actúa. Así, los conceptos que el hombre tiene del bien ético, de justicia, decencia, valentía, dignidad, solidaridad, etc., que son en cierto modo las imágenes directrices por las que guía su acción, no son más que un bosquejo llamado a completarse en la praxis misma. Sí, pues exigido por esta, modifica sus ideas generales previas o la sucesión de las acciones que pensaba realizar. No se sigue por ello una imperfección del saber ético, sino lo opuesto. La aplicación del derecho que hace el juez constituye un caso destacado del saber práctico. Según Gadamer, en una situación concreta se verá obligado seguramente a hacer concesiones respecto a la ley en sentido estricto, pero no porque no sea posible hacer las cosas mejor, sino porque de otro modo no sería justo. Haciendo concesiones frente a la ley no elimina aspectos de la justicia, sino, por el contrario, encuentra un derecho mejor. En su análisis de la epikeia, la equidad, Aristóteles da a esto una expresión muy precisa. Epikeia es la corrección de la ley.